tras nuestro agradable almuerzo en el santuario de los rinocerontes blancos de Sigua, nos vamos a dirigir a uno de mis lugares favoritos en Uganda, el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison. Murchison, perdón, que lo digo un poco raro. Murchison. Murchison. Sí. Bien, pues el trayecto que vamos llevando desde allí hasta la puerta de entrada, el arco de entrada del Parque Nacional, siempre viniendo desde Sigua, pues es un trayecto donde vamos a tener la oportunidad de ver algunos mercados, gente local pues haciendo el típico Rolex, que es la comida esa típica ugandesa, que te distrae, ¿no? Pero ya una vez que traspasamos la puerta, una vez que se han pagado los tickets de entrada, vamos a atravesar durante hora y media el parque. Es una carretera que atraviesa completamente un bosque gigantesco. Las proporciones son increíbles, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ser bosque no vamos a tener oportunidad de ver los muchísimos animales que hay dentro, porque los árboles los tapan y ellos se guardan de que los veamos. Por ejemplo, hay elefantes, hay todo tipo de fauna dentro, pero no es fácil a la vista verlos. No obstante, sí que vimos muchísimos babuinos a lo largo del camino. Eso sí, están ahí todo el rato. Hay que tener cuidado con los babuinos. Si cuando lleguéis a pagar la entrada, acordaros bien de cerrar la ventanilla, porque son muy chorizos. Y no solo son muy chorizos, son un poco guarretes. Tantos días despiojándose. Por ejemplo, como en este vídeo, disculpadme, yo sé que no es de buen gusto, pero donde el macho estaba despiojando a la hembra en unas partes muy íntimas. Podía haber puesto otra cosa, sí, pero nos reímos un montón. Mirad. Y por fin llegamos al parking de las cataratas. ¡Uah! Al principio no te das cuenta, vas caminando hacia allí. Curioso, fijaros en el suelo. El suelo brilla, tiene como cuarzo, no sé, pero es curiosísimo. Ese tipo de suelo que si te das así en la cara te quedas brilli. Y vas llegando y vas notando ese estruendo del agua de las cataratas, porque, claro, quien ha estado, seguro que vosotros muchos habéis estado, porque sois viajeros tremendo, en Iguazú o en Niágara, ¿no? Que tienen un porte de agua brutal. Evidentemente el río Nilo no tiene ese caudal tan enorme de agua, pero estas son para mí las cataratas con más poder de todas las del planeta. Es decir, ¿por qué? Porque toda ese agua se encauza en 7 metros, se encajona en 7 metros. Y eso tiene una fuerza brutal. Es algo tremendo y visualmente muy bonito. Porque tenéis la parte hacia donde desemboca la catarata, que suele, como ya llegamos al atardecer, tenemos el sol puesto allá al atardecer, que brilla de una forma muy especial, como solo lo hace en el Ecuador y especialmente en África. Y si vas girando la cámara, pues consigues un efecto que, como podéis ver, a mi amigo Chapi pues le dio un arrobe de belleza que casi se me desmaya, ¿no? El Chapi estaba desatado. Vamos a ver la reacción de Chapi. ¿Qué dices, Chapi? Aquí estamos impresionante. Lago Victoria. ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? Saro, Mira, ven para acá. me encanta, me encanta. Mira, y aquí, meterme aquí en este lado de la Saro. Hola, Saro también. Claro, ¿qué dices? ¿Te gusta? Mucho, ¿no? Ya serán las 6:30 de la tarde y el sol se pone. Irremediablemente se pone. Entonces salimos de las cataratas y vamos a cruzar el puente. Una vez que cruzamos el puente, ¿os acordáis que os dije que todo ese camino que habíamos llevado hasta ahora era bosque? Bueno, pues una vez que cruzamos el puente sobre el Nilo, de repente aquello cambia y es un paisaje de sabana, con sus acacias, sus higueras, bueno, lo típico de una sabana. Y claro, nos encontramos con una gacela. Yo le dije que era un topi o una no me acuerdo qué, pero enseguida nuestro guía José me dijo que no, que era una Jackson. Bueno, son cuestiones de matices, porque para acostumbrarte a saber e distinguirla, o eres un experto o no te enteras. El caso es que era un pedazo de bicho y Chapi enseguida empezó a llamarlo silbándole, al estilo cabrero. Miradlo conmigo. Nuestro primer topi. Ese es Jackson, Ah, no, Jackson, perdón. De la familia de los topis, ¿no? Pero se llama de Jackson. los antílopes. Chapi está haciendo la llamada de la cabra. También hay búfalos, ¿los ven?
Y seguimos camino de nuestro lodge. Y empezaron a aparecer búfalos, ¿cómo se llaman? Los pumbas. Los pumbas son divertidísimos. Tiene un rabillo que va haciendo así, pero todavía no se ven en gran cantidad. Pero como son los primeros que ves, pues te emociona. Y estamos todos flipando, ¿eh? Y llegas finalmente a tu lodge y descubres lo que es un lodge, el concepto lodge. Este concretamente, en el que hemos estado, era muy chulo porque los cobos ugandeses, que es una especie de antílope también, que tiene, esa sí me la he aprendido, tiene las patas negras con unas manchas negras y solo se dan en Uganda. Bueno, pues los cobos se refugian en el césped de la piscina, porque claro, tienen miedo de los predadores. No lejos hay leopardos, hay leones, muchos, y entonces pues ellos ¿qué hacen? Pues se van donde está el hombre, que saben que allí el león pues, no va a entrar, con las luces y tal. Entonces tienes la suerte de que cuando vas a cenar, o de tu habitación a la cena, o de la cena a tu habitación, pues ves allí un montón de fauna que te llama mucho la atención, ¿no? Atención, este hotel tenía un servicio de masaje fantástico, fantástico, de verdad, y a buen precio. O sea que como ya está un poco molido de los riñones de haber pegado bote, aunque las carreteras en ese primer tramo son buenas, son asfaltadas, no tienen muchas, solamente para llegar al lodge ya sí comienza pues, el terreno de ripio, pero siempre viene bien un masajito, no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Y comimos también muy bien. Uganda tiene una característica y es que a lo mejor no son comidas muy elaboradas, pero sí lo son muy sabrosas y muy sanas, porque el tomate sabe a tomate, las patatas son increíbles, las patatas fritas, qué buenas están, y muchas otras cosas que comimos y que nos encantó. El buffet era muy completo y sin ningún tipo de queja para ello, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado al Parque Nacional de Murchison, ahora sí lo he dicho bien, Murchison, y nos queda el día siguiente todo el día. Vamos a seguir. Desayunamos a las 5:30 de la mañana, sí, a las 5:30 de la mañana, porque hablamos de Ecuador, a las 6 ya comienza a despuntar el día y queremos ver animales, porque este es el día de ver muchos animales, y así lo hicimos, Lo primero fue intentar buscar un leopardo que no pudimos ver, después continuamos y empezamos ya a comenzar a ver masas importantes de búfalos, de antílopes, de elefantes y sobre todo y por encima de todo, un paisaje increíble. El amanecer en Uganda es brutal. Lo podéis ver, lo estáis viendo ahora porque pongo esta imagen junto a mi humilde figura, pero estuvimos así un buen rato y bueno, pues se desarrolla el día buscando la clave, que son los leones. Todos queremos ver un león, yo no sé por qué, pero es así. Y lo encontramos una leona en un árbol tumbado. Y bueno, vas caminando por un montón de pájaros y a cada instante vamos parando. Por supuesto hemos levantado nuestro techo para poder ver bien y parar y hacer las fotos y disfrutar del ambiente. Y ya, bueno, pues te tiras todo el día hasta prácticamente la hora de comer visitando ese parque inmenso que tiene unas tierras rojas preciosas. Unas tierras que llaman muchísimo la atención. Y ves, ya te digo, desde un pajarito de 1000 colores hasta un escarabajo pelotero, hasta, bueno, los pumbas, y te va explicando el guía todas las características. Llévate unos buenos prismáticos que lo vas a gozar, Y después de eso vuelves a tu hotel. Mucho tiempo para siesta no hay, al mismo que estuvimos la noche anterior. Almorzamos y de ahí continuamos viaje hasta otra vez el puente del Nilo. Ese puente que decía yo que atravesabas y que pasaba de bosque a sabana. ¿Por qué? Porque a la orilla de ese puente, en la orilla cuando cruzas, tienes el barquito que te va a llevar a la parte baja de las cataratas. ¿Qué es lo que pasa con las cataratas? Antes se visitaban directamente allí, se tomaba el barquito, se llegaba hasta el pie de las cataratas y por una escalera se subía hasta la parte superior que visitamos ayer. Pero hubo unas inundaciones tremendas y que te va a llevar, ya ha pasado 1 año y medio y todavía no lo han arreglado. Entonces se hace en 2 partes. Entonces ahora vamos a montar en este barco que estáis viendo y tiene una característica especial e importante que toméis nota. Si queréis ver lo mejor de ese barco, sentaros en el lado izquierdo, mirando a la proa. En el lado izquierdo, mirando a la proa. ¿Qué pasa si me siento en el derecho? Bueno, porque te tendrás que levantar para sacar la foto, pero va a ir siempre mirando la orilla que tiene más animales. Entonces, acuérdate de eso, siéntate, procura correr un poquito y te sientas porque hay mucha gente que mete en ese barco. Y vamos a ir navegando un buen rato. Y
yo no sé la de veces que paró el motor, porque ese río lleva mucha vegetación y se atasca en la hélice. Entonces, cada vez que se atasca en la hélice, tiene que parar los motores, levantar el motor, quitarle la para arrancar. Por eso, si ves que algunas veces para y se queda un poco así como a la deriva, no es nada peligroso, pero es por ese motivo. ¿Cocodrilo? Sí, así. Hipopótamo, para aburrirte y después ver las cataratas. Si es verdad, os tengo que decir que yo para mí las vi desde muy lejos, porque claro, la corriente es tan fuerte que el barco no tiene capacidad para acercarse más. Pero es una maravilla, no obstante, una maravilla. Y bueno, llegaremos de vuelta y seguro que al lodge, porque los rangers ahí son súper apañados y los guías también, llegaremos también ya para cenar, porque aprovecharemos todo ese día maravilloso en Marchison. Me lo he aprendido de escándalo. Adiós.